Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía, con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy me acompañan en el estudio Luis Gabriel Rodríguez, abogado, experto en Derecho Administrativo, en Derecho Constitucional, que últimamente está radicado en Bogotá. Hace algún tiempo fue panelista frecuente de nuestro programa, ahora es abogado asesor de la Comisión Nacional del Servicio Civil, que es la instancia del Estado que trabaja la carrera administrativa de los funcionarios públicos del país. Es decir, allí, en esa comisión, radica la trazabilidad de los cargos que han ocupado desde un docente hasta un juez, pasando por un funcionario de cualquiera de las instancias o entidades públicas que el Estado colombiano tiene y con las que desempeña sus labores. Y está con nosotros Orlando Riascos Ocampo, a quien ustedes ya conocen, y ellos dos van a estar conversando con ustedes y conmigo en esta mañana. Buenos días. Muy buenos días, un cordial saludo a toda nuestra audiencia y a los integrantes de la mesa de trabajo. Director, un gusto estar de nuevo en esta casa. Hijo pródigo siempre vuelve. Buenos días, cordial saludo a Luis Gabriel, a José Alberto, a toda la audiencia y muchas gracias por la invitación. Muy bien, el tema que yo les voy a proponer hoy, pues no pareciera un tema de viernes, porque los viernes pareciera que debemos tocar temas suaves, light, relajados, de fin de semana, pero hoy es inevitable tocar el tema que a muchos colombianos nos tiene francamente molestos, y es el hundimiento de la ley anticorrupción, específicamente en el punto que intentó evitar o quitar el beneficio de casa por cárcel a los corruptos y por extensión el beneficio de poder estar en guarniciones militares, en clubes especiales de la policía y del ejército, donde pasan algo así como unas vacaciones recreativas, lujosas, muchos de los sinvergüenzas que se han robado a Colombia una y otra vez y que nunca les pasa nada, porque se quedan allí guardados 1 año, 2 años, pasando muy bueno, comiendo manjares, tomando whisky, recibiendo mujeres, y después le pagan a unos abogados la plática y ellos hacen cuentas muy fáciles. Me robo 100.000 millones, me gasto en abogados 10.000, me quedan 90.000. Y pago 2 o 3 años de cárcel y después me voy a casa por cárcel como los niños Nule, esos niñitos bonitos de por allá de la costa que robaron a Bogotá y a muchas otras partes del país y hoy están en sus palacetes privados pagando casa por cárcel, pero llenos de dinero y el país hundiéndose, las carreteras tumbándose, el puente de Chirajara sin hacerse, el otro puente del acordeón tampoco en funcionamiento, la carretera Buenaventura derrumbada. Y así como esto podemos comenzar a hablar de muchas obras de infraestructura de este país. El túnel de la línea o los túneles de la famosa carretera de la línea, ayer circulaba por redes sociales un colombiano como usted o como yo, que es ciclista y que lleva muchos años pasando por esa zona. Nos mostraba cómo hace 15 años él vio lo que ayer nos mostraba, los mismos túneles a medio hacer.
y se preguntaba cuántas generaciones faltarán para que al final de cuentas esta carretera, estos túneles de la línea terminen y puedan prestar su objetivo, y comparaba que mientras llevamos 15 años con el túnel de la línea y 15 años con la carretera de Buenaventura, el Canal de la Mancha logró hacerse en menos de 6 años y un sistema de transporte que enfrenta y desafía las olas marítimas. ¿Cómo estamos de atrasados y cómo estamos de corrompidos? Ese es el tema que les voy a poner en la mesa. Usted estaba en el Congreso, Luis Gabriel, recientemente, usted está en Bogotá, usted le está siguiendo la pista a muchos temas de la agenda nacional. ¿Cómo toma o cómo recibió usted este hundimiento de la ley anticorrupción? Bueno, yo creo que son varios temas los que toca tratar sobre este punto, pero indudablemente es un golpe de opinión muy fuerte que realmente acaba un poco más con esa ilusión de los colombianos de querer participar directamente en las medidas legislativas anticorrupción. Y creo que eso aumenta con justas razones lo que significa la percepción de la ciudadanía frente a las instituciones. Y obviamente esa baja de la percepción de la población ante sus instituciones significativamente va a ser un golpe al Estado democrático. Es decir, nosotros hoy lo que tenemos es una opinión pública desilusionada de sus instituciones y que obviamente quienes las representan no están haciendo lo justo para poder adelantar temas que realmente sean estructurales en este país. Yo creo que esto abre el debate sobre las reformas necesarias que se deben hacer al Congreso de la República y al procedimiento legislativo. Precisamente cuando usted habla, director, de lo que significa estar dentro del Congreso, uno se da cuenta de los vacíos que existen en la ley y unos vacíos que en determinado momento pareciera, no me atrevo a decir que lo son, pero pareciera que fueran amañados precisamente para que las cosas no se dieran en este país. Es decir, nosotros tenemos unas instituciones que procedimentalmente permiten que esto pase. Ayer estábamos viendo cómo atacaban, por ejemplo, la opinión pública con justas razones, diciendo, mire, ¿por qué el presidente Chacón de la Cámara no le dio trámite? ¿Cierto? ¿Por qué Macías no entregó el texto? ¿Por qué no hacen las cosas precisamente para que no se den este tipo de cosas? Porque hay que aclarar a la opinión pública que el proyecto de ley fue votado positivamente en la Cámara y en el Senado. Es decir, los congresistas ya habían hecho su trabajo. Faltaba un trámite, que era la conciliación, que también es un paso más. Es decir, estaba a un pasito de ser ley de la República. Y por un tema netamente de mesas directivas, es decir, administrativo, el proyecto se cae, porque del Senado nunca llega a la Cámara y la Cámara nunca permite que se abra un tiempo más, precisamente para poderle dar trámite. Se cae el proyecto de ley. Esto no es nuevo en el Congreso de la República y los congresistas de las mesas directivas no tienen límites en ese sentido. Es decir, director, si ellos les llega el proyecto como pasó con el tema de la casa por cárcel y usted como presidente de la mesa directiva no le da trámite porque para su concepto hay otros proyectos a los que les tiene que dar trámite, pues simplemente no lo agenda, no lo anuncia y hasta ahí llega. Eso es lo que acaba de suceder con este tema. Entonces yo creo que ahí hay un tema de vacío de la ley. Y les pongo una pregunta para que la dejemos abierto el debate. ¿Se ha puesto a pensar este país precisamente en el detrimento patrimonial que significa que pase lo que pasó con el tema de ayer? Es decir, que una ley se tramite durante los 4 debates, esos sueldos que se le pagaron a los congresistas, esos sueldos que se le pagan a las unidades de trabajo legislativo, a toda la gente que está involucrada en el proyecto de ley para que al final se hunda por una omisión dentro del trámite, esos son miles de millones de pesos. Y no pasa solo con el proyecto, que ahora hablamos puntualmente de eso, pasa con todo lo que el legislativo se niega a hacer. Entonces yo creo que esta es la apertura al debate de qué es lo que tenemos que reformar, primero de esa ley quinta y segundo de lo que significa el rol del Congreso dentro de este país. Así es. Orlando, circulan informaciones según las cuales desde las guarniciones militares y desde el patio donde están los corruptos en La Picota,
llegaron algo así como avisos cifrados a Chacón y compañía, diciéndoles, ojo, ojo, si ustedes aprueban eso, nosotros salimos a cantar con vallenato incluido, ¿sí? Y él prefirió irse a una cena con César Gaviria, presidente del Partido Liberal, con vallenato incluido, pero una cena en un restaurante del norte de Bogotá, a las 8 de la noche, en lugar de quedarse en el Congreso de la República, se podía haber quedado hasta las 12 de la noche, que es cuando se acaba el día, cuando se acaba la legislatura, el día 20, ayer, podía haberse terminado a las 12 de la noche, pero no, se prefirieron dejarlo así, porque había mucho trabajo, había que descansar y había que tomar oxígeno. La pregunta es, ¿usted cree que haya podido haber algún tipo de presión de los corrompidos que están en las cómodas casas por cárcel y en las guarniciones militares? Por supuesto, yo creo que eso es obvio, es que yo no sé cómo esperaban que el Congreso de la República fuera a aprobar este proyecto de ley. Yo no creo que sea un proceso administrativo como tal. Definitivamente ese Congreso no tiene la voluntad política para aprobar esas leyes, porque es que el tema de la corrupción en Colombia está en los huesos de esta democracia. En Colombia se roban 50 billones de pesos al año en todas las entidades, empezando por lo municipal, lo departamental y lo nacional. Y yo creo que puede hacer mucho más, eso es lo que se puede simplemente explicar o cuantificar. Es que cómo se eligen los concejales, cómo se eligen los diputados, cómo se eligen los congresistas, cómo se eligen los representantes de la Cámara, los senadores, por la corrupción, por el tráfico de votos, por la contratitis. Entonces no podemos esperar que el Congreso de la República fuese a aprobar algo que no los beneficie a ellos, porque ese Congreso de la República, ni los consejos municipales ni la Asamblea legislan a favor de la gente, legislan en contra de los intereses populares, siempre lo sabemos. Y lo complicado de esta democracia es que la gente siempre elige a esa gran mayoría de los partidos tradicionales, siempre pasa lo mismo. Y eso es parte de lo que usted ha dicho, o sea, claro que había la comunicación, claro que el señor Apo dijo que ese día jugaba Colombia y se fue a cenar, o sea, el problema no es de trámite, el problema es que no había voluntad política. Aquí cuando se presentó el referéndum con los 12 millones para recoger los 12 millones de votos, con 4 millones de firmas que se recogió por sectores de la democracia en Colombia, el presidente de la República no le puso ningún impulso a esos proyectos de ley. Los metieron todos al congelador, ya sabíamos, no hay voluntad política ni del Ejecutivo ni del Legislativo. Entonces, ¿para qué esperar que en Colombia cambie? No, es que tenemos que cambiar en los ciudadanos, tenemos que buscar elegir a otras personas que nos representen de una manera distinta. Los que están allá no nos representan, o representan a otros sectores de la población, los que quieren la guerra, los que quieren la violencia, los que están con la corrupción. Yo creo que no son problemas administrativos, ese Congreso habría que cambiarlo en su totalidad, pero eso nunca va a pasar si no tenemos conciencia política, si no empezamos a trabajar desde el fondo, a cambiar esta cultura narcotraficante que hay en el país, porque eso viene de los ejemplos que nos da el narcotráfico en Colombia. Yo creo que definitivamente, yo no sé qué esperábamos los colombianos, no iba a pasar absolutamente nada, ya sabíamos que ese proyecto se iba a hundir, como se hundió ese proyecto también, que simplemente era colocarle una etiqueta donde decía que ese producto para los niños no lo consuma porque tiene muchas calorías, porque tiene grasa. Un proyecto tan sencillo como ese no se aprobó en el Congreso de la República, porque priman los intereses de los gremios, los del sector privado. Creo que un periodista mostraba a un periodista también peruano, le decía, mire que es que en Colombia, que es que no hay cárcel para los corruptos, y se reían. Claro, se ríen de nuestra democracia, porque nuestra democracia no es una democracia, es una democracia de papel, una democracia representativa, pero no una democracia real. Entonces yo no sé qué esperamos los colombianos. No podemos esperar nada de este Congreso ni de este presidente. Tenemos que empezar a cambiar desde el fondo la cultura política y que la gente, los jóvenes, participen de otra manera, porque estamos en las mismas. Usted lo decía ahora, el señor que observó el túnel tanto tiempo, las construcciones de las carreteras, eso pasa en Colombia. ¿Por qué? Por la corrupción. ¿Cuánta plata cree que se ha perdido en la carretera Cali-Buenaventura? ¿Cuánta plata cree que se está perdiendo en la carretera en los llanos? Eso es así, o sea, eso pasa en Colombia. Se roban todos los días el país y son los mismos de siempre. Bueno, yo quiero aprovechar que está usted aquí, Luis Gabriel, y que es abogado, experto en derecho administrativo, para que nos explique. Uno como ciudadano del común que no sabe de leyes, que no conoce pues todas estas profundidades de la ley jurídica, o de la ciencia jurídica, perdón, se pregunta, en el derecho privado a uno le enseñan que quien ejecuta
él mismo no puede controlarse. Y por eso nacen los departamentos de auditoría y de contraloría en las empresas. Al gerente que tiene el poder ejecutivo, siempre la junta o la asamblea de la empresa le pone un auditor o un revisor fiscal que en un momento determinado le dice: quieto, eso no lo puede girar o ese contrato no lo puede hacer, evitando que los intereses de los dueños se vayan a ver sobrepasados por el interés individual de quien tiene el poder. Eso lo digo porque yo me pregunto, si eso es tan obvio, ¿cómo puede ser posible que la construcción institucional del país en el campo legislativo esté diseñada de tal manera que el mismo congresista es el que se pone su sueldo, que el mismo congresista es el que se pone sus penas? En caso de que yo cometa un delito, las penas que me pongo son estas. O sea, al mismo ratón le dan el queso para que lo cuide. No, ¿qué es lo que hay que cambiar? ¿Qué otra instancia debiera ser la que imponga una norma estatutaria que diga: el congresista que se ve incurso en un acto de corrupción tiene estas penas y este procedimiento? Porque mientras, como dice Orlando, mientras sea el mismo congresista el que vaya a decir: si yo le embarro, esta es la pena para mí, pues nadie se va a enterrar el cuchillo. Bueno, yo creo que hay que organizar ahí varios temas, pero quiero arrancar un poquito para que nos organicemos sobre lo que el compañero decía ahorita en la mesa. Mire, yo pienso, primero, generalizar es muy difícil porque no todos los congresistas son corruptos. Nosotros estamos viendo, y si hacemos un balance ecuánime de lo que significa el Congreso hoy, es mucho más legítimo que hace unos años. Nosotros hoy tenemos unas bancadas minoritarias, yo lo viví personalmente, que están unidas de diferentes sectores, que se unen en torno a procesos legislativos precisamente para legislar a favor de la gente o para oponerse a ciertos proyectos que golpean precisamente a la opinión pública y a la población. Y lo puedo decir con toda claridad, todo el tema del estatuto de la oposición generó que hayan ese tipo de nuevas redes precisamente para hacer eso. Nosotros hoy vemos debates que ponen en jaque a ciertos ministros y les han hecho debates de control político muy fuertes. Está unido el Partido Liberal, está unido la Alianza Verde, está unido el Maíz, todo el tema de los decentes, y hacen una fuerza que no le ha permitido, por ejemplo, a las bancadas gobiernistas pasar todos los proyectos de ley. Es más, si lo analizamos más a fondo, vemos que la crisis de gobernabilidad que tiene el gobierno de Duque es precisamente porque esas minorías del Congreso se le han unido y no la han dejado ser. El primer ejemplo y el gran bacatazo que le dieron al gobierno actual fue no permitirle que la FORI fuera el Contralor General de la República, por ejemplo. Esas son cosas que se le deben reconocer a los congresistas que hoy están haciendo oposición, que en mi concepto les falta cosa, les falta madurar, porque están estrenando una nueva institución, pero realmente lo que están generando es golpes de opinión que yo creo que sí son fuertes. Ahora sí, respecto a la pregunta que hace el director sobre el tema de yo mismo legislo a mi favor. Mire, hay una institucionalidad que me permite a mí generar una serie de impedimentos o que me recusen en caso de tener intereses particulares, de interés económico o de interés moral. Eso es lo que dice la ley. Entonces la ley yo creo que actúa de buena fe, pero realmente tenemos unos congresistas y algunos personajes que siempre le van a encontrar la curva a la ley para terminar pasándola por encima. Y es que si yo como legislador tengo una propuesta y esa propuesta es a nivel general, no puede existir un impedimento. Es decir, sobre el tema de los sueldos, por ejemplo, ¿por qué no pasó el tema de los sueldos? ¿Se acuerdan cuando hablaban de la consulta anticorrupción, de bajarle? Exacto. Pero sobre el tema de presupuestal de los salarios de los congresistas, eso era abiertamente inconstitucional. Entonces hay que decirlo también desde dónde nace. La consulta anticorrupción tenía unos puntos que eran antitécnicos jurídicamente. Y es que no se podía votar precisamente, el congresista no podía votar sobre su sueldo, porque el que le pone el sueldo al congresista es el Ejecutivo. Entonces, cuando eso llegó al Congreso de la República,
no podían votar ellos el tema porque ahí sí teníamos pérdida de investidura para toda la Comisión Primera, por ejemplo. Yo estuve en ese debate presente y todos los congresistas de Comisión Primera se declararon impedidos. Yo no puedo votar sobre mi propio sueldo, ni para subírmelo, ni para bajármelo. Ese era un tema netamente de responsabilidad del gobierno nacional. Entonces, venía mal desde la consulta anticorrupción. Cuando eso ya se fue al Congreso, no había forma de votarlo. Entonces, ahí había un error de atrás. Obviamente, como se maneja a la opinión pública y se manipula en ciertos momentos, se le dijo, mire, los congresistas cómo iban a votar en contra de su sueldo, lo que pasa es que no les dio la gana, cuando realmente había un tema netamente antitécnico. Y sobre el otro punto, yo creo que el tema de los conflictos de interés sí se deben reformar en este país. Los conflictos de interés no son regulados en este país. Nosotros tenemos una que otra cosa que me dice, mire, si hay algún interés económico, moral del congresista para participar, se deberá declarar impedido. Y los que votan esos impedimentos son los propios congresistas. Entonces yo les pongo un ejemplo. El Centro Democrático estaba abiertamente en contra de la legislación de la Jurisdicción Especial para la Paz, la estatutaria de la JEP. Ellos ya se habían declarado impedidos en su momento y ahora volvieron a abrir el debate después de las objeciones y se volvieron a votar sus impedimentos ellos mismos. Entonces, los que estaban impedidos, esta vez ya no estuvieron impedidos, porque como su propia bancada votó en esos impedimentos, pues habilitaron a más de uno. Entonces, por eso empezaron a ponerle el tire y afloje otra vez a la ley estatutaria. Entonces, ¿yo qué creo? Que hay unas instituciones dentro del Congreso, lo repito, que sí se deben reformar. Y para eso se necesita presión ciudadana. Es decir, el tema, nosotros tenemos varios proyectos de país en la Constitución política, y eso hay que decírselo a la opinión pública. Nosotros no tenemos claro hacia dónde vamos. En la Constitución nosotros tenemos un proyecto de país económico, neoliberal, de los ricos, de las élites, que lastimosamente es el que en la balanza siempre gana. Es decir, la plata que mueven los privados son las que siempre van a poner la agenda pública. Ese es un problema. Tenemos otro proyecto de país que me dice a mí, la soberanía del Estado está en la población. Participe, haga, ustedes son los dueños de las decisiones, lo que hablábamos ahora en la mesa. ¿Cómo así que la gente tirando para un lado y las instituciones yendo para el otro? Precisamente porque hay un choque de intereses. Y tenemos otra que es el multicultural, es decir, ese país que reconoce que somos multiculturales, que ahí hay una población afro, que ahí hay una población minoritaria y que se trata de proteger. Pero al final todas esas desconexiones del país son las que nos llevan a nosotros a estar como estamos en este momento. Si yo le pregunto, director o al compañero, ¿hacia dónde va Colombia? Nadie sabe. Nadie sabe y nadie tiene claro. Lo único que sabemos es que hay un modelo económico que se quiere mantener. No se sabe por qué, porque tenemos las brechas de desigualdad más grandes. Nosotros somos el 7º país más desigual del mundo y el 2º más desigual de Latinoamérica. Ahí es en donde se tiene que poner el ojo. ¿En dónde es que vamos a crear nosotros el país que queremos? Bueno, a mí me parece que la explicación pedagógica que nos está dando Luis Gabriel es muy importante, porque el común de nosotros, que no somos abogados, constitucionalistas, expertos en derecho público, pues realmente no conocemos y estamos guiados por la información de prensa, por lo que los titulares de los medios o los informativos radiales o televisivos nos digan. Pero a usted, Orlando, que ha estado de alguna forma en el gobierno, por lo menos a nivel departamental y a nivel municipal, le pregunto a usted como ciudadano, ¿qué se debe hacer para evitar ese choque, esas inconsistencias con los congresistas particularmente y también con los diputados y los concejales? No, yo estoy de acuerdo con el tema de la desigualdad, por supuesto, eso es real y aquí lo vemos, o sea, y hay que modelar qué país queremos, hacia dónde queremos avanzar, cómo queremos construir esta nueva democracia, cómo queremos consolidar este nuevo país. Y por supuesto, yo no coloco a todos los congresistas, todos los concejales en el mismo escenario, pero son la mayoría, son los que han gobernado durante mucho tiempo y claro, hay una oposición que hoy se está fortaleciendo, que está tratando de hacer algo para cambiar este país, pero es al fin y al cabo la minoría. Pero yo diría, digamos que mirar los temas de fondo y pregunto, ¿por qué en Colombia
nunca ha habido una reforma agraria. ¿Por qué en Colombia no es posible una reforma a la justicia? ¿Por qué en Colombia no hay una reforma política integral como tal? Por ejemplo, empezando por la financiación de las campañas, debe ser por el Estado. Y eso se ha propuesto, inclusive los acuerdos con la guerrilla de la FARC se propuso y lo echaron para atrás. Entonces yo sí creo que aquí, en el modelo de democracia que tenemos, que es un modelo de democracia restringido, representativo, por lo menos debíamos avanzar democráticamente en algunas cosas, pero hay un nudo gordiano que lo impide todo. Y usted lo ha hecho, o sea, sectores poderosos de la nación que se lucran de todo ese Estado y que permiten inclusive la ilegalidad, porque en eso basan sus riquezas, permitiendo la ilegalidad. Y sobre esa base se enriquecen y por supuesto sí se genera esa gran desigualdad que tenemos en Colombia. Entonces, ¿cómo romper eso? ¿Cómo romper con esa desigualdad? ¿Cómo equiparar esa democracia de Colombia? Yo insisto, hay que empezar desde formar a nuestros jóvenes, desde empezar en el tema de la educación y lograr aquí mínimas reformas que son elementales. El problema de la tierra en Colombia, que es el generador de la gran violencia en nuestro país en el campo, es la reforma agraria. Una reforma integral sobre entregarle la tierra a los campesinos, no permitir los grandes latifundios que hay en nuestro país hoy, pero no pasa por la mente de nadie en el Congreso de la República y fue uno de los puntos centrales que se discutieron con la guerrilla de la FARC, que se ha discutido durante muchos años, que ha sido, digamos, el motor de la violencia en nuestro país, pero eso no se resuelve. Entonces, no hay voluntad política, no podemos llegar a ese sector, o sea, porque es tocarle la mano a los poderosos. La reforma a la justicia. Cambio radical, el señor Vargas Lleras ha presentado un proyecto de reforma a la justicia, la señora ministra de la Justicia hoy dice que viene a hacer la reforma a la justicia, pero ¿cuántas veces lo hemos intentado y no es posible? O sea, la justicia aquí se le sigue aplicando siempre a los de Ruana, aquí vemos que el tema de una empanada es un delito, el país pues se embejuca o algunos sectores porque la gente se toma un trago en los espacios públicos o porque tiene un bareto en un parque público, o sea, lo que planteó la Corte Constitucional, eso le forma un gran escándalo alrededor de las libertades individuales. Y yo diría que lo de fondo tocaría es el tema de la reforma política. Tenemos que empezar por lo menos por la reforma política, la financiación de las campañas. ¿Quién es representante de la Cámara? ¿Quién es senador? ¿Quién es concejal? ¿Quién es diputado? ¿Quién es alcalde? ¿Quién es gobernador? Los que tienen, de alguna manera, recursos económicos, los que son patrocinados por gremios o tienen una maquinaria o tienen gran opinión. Entonces yo creo que ahí hay que empezar para que haya por lo menos un tapete donde todos podamos empezar de la misma manera. La participación política, elegir, el derecho a elegir o ser elegido. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero hago una claridad. Las reformas estructurales que tiene que tener este país tienen que ser el punto de llegada y no van a ser el punto de partida. Y eso hay que dejarlo claro, es decir, nosotros no podemos pensar que nosotros vamos a arreglar este país cuando tengamos la reforma a la justicia, cuando hagamos la reforma agraria, porque nosotros lastimosamente, y hay que decirlo, somos un país que está sumido en la ignorancia. Y esa ignorancia es la que ha permitido que se manipule la opinión pública y al manipularse esa opinión pública las decisiones trascendentales no se pueden tomar. Entonces, si me pregunta usted a mí, director, ¿yo qué pienso? Nosotros tenemos hoy un país joven que está cambiando y que lo está demostrando en ciertos momentos. Nosotros tuvimos el tema de la consulta anticorrupción, que por más antitécnica que pueda ser jurídicamente, fue un mandato popular, que no lo lograron leer los congresistas y las instituciones, pero tenemos un país de más de 11 millones y pico que fueron, creo que 11.600.000, que salieron y votaron en contra de la corrupción. Un mandato popular. Tuvimos el tema de la votación de la Colombia Humana, le guste o no le guste a la gente, pero fueron más de 8 millones en una segunda vuelta que casi eligen un gobierno distinto en este país. Es decir, salieron y votaron en contra. Entonces, nosotros tenemos un país que está cambiando. Y lo que pienso yo que se debe seguir haciendo para que esto funcione es que la opinión pública siga saliendo a las calles, siga presionando, le siga poniendo el palo en la rueda a esas élites que no han dejado cambiar. Y nosotros, por ejemplo, desde estos escenarios tenemos que hacer siempre un llamado al positivismo y a decir, mire, tenemos que fortalecer las instituciones. Porque en el momento en que fortalezcamos las instituciones, cuando lleguen los servidores públicos que quieran manipular, que quieran hacer cosas malas, que quieran favorecer intereses, van a tener un gran problema porque van a tener una opinión pública consciente vigilando, ¿cierto?
y va a tener unas instituciones que en sus procesos tienen que ser transparentes. En ese momento podremos lograr nosotros algo, impulsar reformas, por ejemplo. Pero a ver, Luis Gabriel y Orlando, este es un país presidencialista, es un país donde el Poder Ejecutivo tiene mucho poder. Realmente el gobierno colombiano tiene mucho poder frente a los otros dos poderes, el legislativo y el judicial. La pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿por qué el gobierno nacional en cabeza del presidente de la República no le metió mensaje de urgencia al proyecto? ¿Por qué no mandó toda su vanguardia, ministra del Interior, ministra de Justicia, etcétera, Fiscalía, a empujar a los congresistas a que esto había que sacarlo adelante? La información que se tiene hoy es que en el Senado este proyecto de casa por cárcel se demoró 8 meses. 8 meses. Y pasó a la Cámara 12 días. Yo no estoy defendiendo a Chacón. Yo creo que el tipo hizo sus triquiñuelas, o sea, hizo sus manejos. Como decía usted, el presidente de la Cámara y el del Senado tienen mucho poder para poner la agenda y el tipo hizo uso de su poder. Pero lo que quiero decir es que si para el gobierno del presidente Iván Duque de verdad el mandato anticorrupción, como él lo dijo, era tan importante, él debió habérsela jugado. Y un gobierno que se juegue un proyecto difícilmente se le pierde, pero no se la jugaron. Entonces, la pregunta es, ¿Iván Duque no quiso como presidente o Iván Duque estuvo atenazado por el partido de gobierno o qué es lo que pasa? Porque lo que no podemos es quedarnos en anécdota de que no lo aprobaron y quedamos muy bravos. ¿Y qué hacemos? Ahora quedan dos caminos, entiendo yo, y usted nos corrige, Luis Gabriel. Uno, que haya llamado a extras. A extras es que el presidente de la República le diga a los congresistas, vengan, trabajen 2 semanas más y sáquenme de estos 3 proyectos que tengo aquí, que son muy importantes para el gobierno, es decir, para el Ejecutivo. O 2, que el presidente vuelva a poner el tema en la próxima legislatura para que vuelvan a discutirlo con otro proyecto de ley. ¿Qué caminos son los que más le convienen al país? Siendo sensatos, digámoslo así. Es obvio que al gobierno no le interesa. Es que si le hubiera interesado, hubiera promovido desde una vez la consulta. Y mire que se quedó callado, no la promovió, y salió luego el presidente que hace unas comisiones, unas mesas, y finalmente no funcionó. Y en el Congreso no promovieron nada. Y yo creo que aquí el responsable es el presidente del Senado, el señor Macías. Usted lo dijo, congeló durante 8 meses el proceso, y lo tenía allí, y nunca lo presentaba a primera exposición. Y solamente al final, cuando ya se iba a cerrar las sesiones del Congreso, fue que lo pusieron. Entonces metió en ese lío al señor presidente de la Cámara de Representantes, que decía que tenía que tener el acta ya firmada para poder hacer la comisión conjunta. Entonces, no hay voluntad política del gobierno nacional. Yo no creo que convoquen a extras, seguramente se van a hacer los de la vista gorda y lo van a presentar nuevamente en la nueva legislatura y se demorarán lo mismo y no pasará absolutamente nada. Yo soy pesimista, por supuesto, porque los hechos así no lo demuestran. Yo qué voy a pensar que el gobierno lo va a presentar ahora a sesiones extraordinarias cuando nunca lo quiso impulsar, cuando se ve que no quería, le hubiera dado el carácter de urgencia, le hubiera movido en el Congreso. La señora ministra del Interior nunca estuvo presente en los debates, entonces no va a pasar absolutamente nada. Ahora, ¿qué hacer? Yo creo que hay que continuar, obviamente, con los movimientos de los ciudadanos libres, transformadores, con las marchas, con los jóvenes. Hay que continuar el debate. Por supuesto que hay que seguir integrando ese Congreso de la República con sectores nuevos, los decentes, la Colombia humana, los liberales de verdad, los demócratas, los que quieran, como lo hicieron frente al tema de la Justicia Especial de Paz. Eso es lo que hay que promover, por supuesto. Hay que promover que en las elecciones regionales se elijan gobernantes de verdad que puedan servirle a la gente. Hay que seguir avanzando en la democracia, hay que seguir promoviendo esos debates públicos que se dan, hay que seguir denunciando ante la opinión pública lo que pasó, pero aquí hay unos claros responsables, es el gobierno nacional y es el centro democrático, por supuesto, que no quiere que este país avance, que quiere llevarnos a la violencia, que quiere llevarnos a la pobreza, y ellos son los promotores de lo que está pasando en el país, y por supuesto tenemos que, los demás que no estamos de acuerdo con esa situación, pues por lo menos coordinar actividades conjuntas, ponernos de acuerdo e iniciarnos en alternativas. Claro que es que no es el punto de llegada. Hoy, frente a las reformas,
son el punto de partida, porque es que ni siquiera han aprobado durante muchos años. Si por lo menos logramos aprobar esas reformas, va a haber más espacios para los sectores democráticos, sectores alternativos y para la gente del común, para la gente del campo, para la gente de la ciudad. Bueno, eso hay que decirlo también. Nosotros lastimosamente hoy no tenemos un presidente que represente la unidad nacional. El presidente de la República constitucionalmente representa la unidad de una nación. Y nosotros lastimosamente no lo tenemos. Hoy no lo tenemos. Tenemos un presidente de partido que está gobernando precisamente bajo las directrices de un partido político. Es casi que si estuviéramos en un estado parlamentario donde la bancada mayoritaria te pone el presidente. Ese es un punto clarísimo que hay que dejarlo muy puntual. ¿Por qué no se le da prioridad a la reforma anticorrupción, a todos los temas que la reforma necesitaba? Precisamente porque son micro victorias políticas. Son victorias para el gobierno pequeñísimas, pero que le terminan cobrando a quienes han sido sus opositores durante toda la legislatura. Es decir, al Centro Democrático no le va a interesar que una iniciativa legislativa como la de Casa por Cárcel termine pasando, ¿cierto?, si al final quien va a alzar las banderas de esa victoria temprana sería la Alianza Verde y puntualmente Angélica Lozano y Claudia López. Entonces, si pasa, pues bien, saco el rédito que yo la impulsé, que intenté, que mi partido hizo, que no fue por la consulta anticorrupción, sino que fue el mandato popular que yo propuse desde el principio en mi campaña. Si se hunde, pues al final el que termina hundiéndose no es la iniciativa presidencial o gubernamental, sino una iniciativa de un partido que es de oposición. Entonces yo creo que yo tampoco soy positivo en el tema de que vayan a llamar a extras. Yo no creo que eso lo vayan a hacer, porque el gobierno se arriesga, porque es una jugada política también, a convocar a sesiones extras cuando hay proyectos muy propios y cuando realmente los necesita sacar. En diciembre, por ejemplo, la ley TICS la lanzó para el tema de extras y al final la terminó retirando, porque esa no es una garantía de que le vayan a dar trámite, menos aún cuando hoy las mesas directivas no están a favor de él. Entonces, si llama extras a la plenaria de la Cámara, está Chacón todavía, ¿cierto? Y al estar Chacón, con este tire y afloje, pues obviamente no les va a dar juego. Entonces yo no creo que vayan a hacerlo. Yo creo que van a hacer digámoslo así, otra vez un tema de manejo de la opinión pública para decir, mire, esto entró chueco desde el principio, ahora sí el gobierno lo va a liderar y lo vamos a arrancar de cero. Son 4 debates más, es toda la plata que eso significa y todo el Congreso de la República trabajando otra vez en favor de una reforma. Entonces yo creo que sí no hubo voluntad realmente del gobierno nacional. Esto definitivamente nos lleva a 2 conclusiones, en mi opinión. La primera, que mientras el ciudadano, desde la niñez y la juventud, no termine o no comience a ser formado en ciudadanía, en lo que antes se llamaba cívica. Hola, es que hay profesionales, ingenieros, economistas, biólogos, médicos, incluso abogados, que si hacemos un examen general, nos rajamos la inmensa mayoría en lo que se llamaría cómo está la estructura constitucional del país. No la tenemos clara. A veces no sabemos, sino que hay 3 poderes, pues no sabemos identificarlos. Los propios profesionales que hemos pasado por universidades, que tenemos posgrados, y muchos no tenemos claro para qué es un consejo municipal, para qué es una asamblea departamental, para qué es el Congreso de la República, para qué son las altas cortes, cómo se maneja la justicia desde los juzgados promiscuos municipales, los juzgados civiles, los juzgados laborales, los juzgados de familia, cómo se maneja el Congreso en la Cámara de Representantes, en el Senado, cuál es la diferencia, por qué unos hacen una cosa y los otros otra. Todo eso es lo que en esa ignorancia, en ese vacío de conocimiento, es que descansan todos estos personas que se aprovechan para mantenernos en ese estado de inmovilismo legislativo
que impide que miremos como puerto de llegada estas reformas que soñamos, porque los ciudadanos no tenemos claridad. Entonces cualquiera nos conduce y nos enreda. Eso uno. Pero dos, yo suscribo el llamado que usted hace, Luis Gabriel, y que también apoya Orlando. Aquí no queda sino la democracia de la calle. Clarito, que no es estado de opinión. Mucho cuidado. Totalmente de acuerdo. El estado de opinión es eso, poner a decir cosas e ir induciendo, aprovechándose la ignorancia ciudadana a creer como verdades cosas que no son verdades. Y en eso se sustenta un poder. Eso no es. La democracia de la calle es, y voy a poner un ejemplo concreto, que aquí en este país ha pasado casi desapercibido. Hace menos de un mes en Hong Kong, los ciudadanos de Hong Kong le dieron ¿cómo se llama? Un ejemplo al mundo. Ellos se enfrentaron con el gobierno de Hong Kong y el gobierno chino, porque quisieron meter lo que llamamos un boquecaballo, la extradición obligatoria a China continental. Es decir, si un hongkonés tenía un problema de ley y China lo pedía, derechito para China. Y salió más de 1 millón de hongkoneses a las calles y obligaron a que se devolviera ese proyecto, que el gobierno no pudiera seguir adelante con él. No hay otra forma. Lo que usted dijo, 11.500.000 colombianos votamos por la consulta anticorrupción. 8 millones y tantos salimos a decir queremos otro tipo de gobierno. Pues hay que seguir saliendo, pero ahora, para las elecciones de octubre y para lo demás, no hay otro. Seguir creyendo que los congresistas nos van a salvar el país, eso es perdedera de tiempo. Hay que ejercer poder de la ciudadanía. Ciudadanía que tiene que estar muy bien informada para poderlo hacer correctamente. No, de acuerdo. Mire, el tema es que en este país se tienen que cambiar unos principios básicos que los cambian directamente cada colombiano. Y es que cuando yo vaya a opinar de un tema público, primero me tengo que informar. Y tengo que informarme precisamente para tomar decisiones. Es decir, cuando yo voy a sacar un crédito ante un banco, primero tengo que analizar cómo va a afectar eso mi vida. Y precisamente a partir de eso voy a tomar la decisión. Lo mismo tiene que pasar en el sector político. Nosotros no podemos seguir creyendo que lo que nos digan los medios masivos de televisión, de comunicación, sean los que orienten nuestras posiciones políticas. Y les pongo el ejemplo. La vía a Villavicencio lleva cerrada 1 mes y creo que va a estar cerrada 3 meses más. Como mínimo. Imagínense. Pero cuando hay una minga indígena, que era lo que salía en estos días en redes sociales, eso fue el escándalo más grande y la población salió a decir que los indígenas eran de lo peor para abajo. Que iban a quebrar este país, que mejor dicho, cualquier cantidad de cosas. Miremos quién está detrás de todo esto y por qué hoy no nos estamos alarmando cuando la vía al llano es importantísima. Cuando al final, totalmente, la de Buenaventura, cuando hicieron la doble calzada ya hay más de un hueco que se cae más de media carretera. Entonces, ¿quiénes realmente los que están manejando esa opinión pública y haciéndonos llenar de emociones para eso convertirlos luego en votos? Porque es la realidad. Es decir, a nosotros nos muestran una crisis para votar en contra de ciertas cosas, pero nos muestran algo y nos lo difuminan para realmente tapar las crisis que existen en este país. Entonces yo creo que el deber ciudadano, para poder exigir, porque también es un tema de legitimidad, es primero informarse y saber opinar para tomar buenas decisiones. Yo creo que ese es el punto central, que es lo que yo pienso que tiene que ser el punto de partida. Y los educadores tienen un gran papel que los educadores, los medios de comunicación, los generadores de opinión, toda la gente que esté en los colectivos sociales, los activistas, porque también nosotros tenemos que hacer un llamado también a la coherencia política, y es decir, todo lo que está en contra mío, a mí me molesta, pero lo que está en contra del otro, entonces sí. Y yo hago esta pequeña precisión, director, y con esto termino. El Consejo de Estado hoy como juez
está tomando unas decisiones trascendentales en este país, para un lado y para el otro, en mi opinión, y yo creo que ese es un llamado para que nosotros respetemos las decisiones judiciales, empezando por ahí. Es decir, el ciudadano de a pie que no tiene ni idea de lo que está sucediendo, cuando una alta corte tiene un fallo polémico o no, no los baja de narcoterroristas. Entonces nosotros ahí tenemos un gran problema democrático, porque cuando le anulan la designación como representante a la Cámara a Ángela María Robledo, todo el mundo sale a aplaudir y ahí decir, sí, miren, esta era una corrupta, o a Mocus, era un corrupto, hizo contratos con el Estado, pero ahorita que el Consejo de Estado aboca en conocimiento una posible pérdida de investidura de Álvaro Uribe Vélez, entonces la opinión pública ahí sí se rasga las vestiduras y dice, no, miren, los magistrados de las altas cortes lo que son es unos guerrilleros que quieren llevar a la cárcel a este y a este. Entonces, las decisiones judiciales se tienen que respetar, nos gusten o no nos gusten, y asimismo el fortalecimiento de las instituciones se vuelve precisamente eso. En el momento en que nosotros respetemos las decisiones de las autoridades legítimas, ¿cierto? Porque ahí está el otro punto, nosotros empezaríamos a manejar también una nueva opinión pública que nos permita confiar en los que tienen que decidir, porque ese es el otro punto, ¿no? Sí, no, es que habría que empezar de pronto desde lo cotidiano, ¿no? De abajo. Por ejemplo, usted hablaba ahora de la política, que la gente no sabe que un concejal, un representante, tal cosa, pero la gente ni siquiera sabe aquí qué es una junta de acción comunal, qué es una junta administradora local, qué es un comité estudiantil o qué es un comité de padres en las escuelas. La gente no asiste a eso. En el colegio o en la universidad, los ingenieros les gusta que les den clases de ética, o porque dicen que eso es costura, o las clases sociales, porque no, eso es costura, ¿para qué vamos a eso? Porque siempre están mentalizados en el tema del ingreso, ¿no? Yo llego a la universidad, me formo, voy a ser un gran profesional y voy a ganar dinero, o sea, nos han metido en el tema ese del dinero, no el interés colectivo, no el de mirar a la otra gente, o sea, respetarla, entonces, o cómo terminar ese proceso tan excluyente que hay en Colombia. Ese es un tema que usted lo mencionó ahora, una economía neoliberal. Seguramente la Constitución Nacional tiene mucho de eso en lo económico, pero también digamos en el fondo también tiene muchos derechos que no hacemos respetar. Afortunadamente también hay que decir lo contrario, hay gente que está saliendo, los ambientalistas, los animalistas, la defensa de la mujer, las comunidades LGTBI, las comunidades étnicas, los indígenas, los negros, ya están saliendo también a defenderse, a organizarse. Eso tenemos que pensarlo. Y lo otro es que no votar a conciencia, o sea, hay que participar, hay que votar, pero no vender el voto y no regalar el voto. Es que la gente, cierto círculo político lo lleva ya por un empleo, por alguna cosa, y terminan votando por esos congresistas, por esos concejales que no les sirven para nada al país, que van allá es a lucrarse y a robar. Esos círculos son los que tenemos que romper y empezar por la educación, por el ciudadano común y corriente, a que se movilice, a que pelee, a que luche, a que no diga al que sale a protestar, no lo traten aquí de guerrillero subversivo, porque eso es lo que hace el Centro Democrático, la macartización. Si usted es una persona, es un profesor y sale a defender sus derechos como docente, entonces usted es subversivo, usted es guerrillero, está contra las instituciones. No, al contrario, está defendiendo esa institución, está defendiendo la democracia. Y la misma gente de la opinión pública sale a condenarlo. Me parece muy bien traído lo que usted ha planteado y lo que se ha hecho aquí en el programa frente al tema de los indígenas. Cuando los indígenas salieron a protestar, a defender su tierra, su territorio, sus derechos, inmediatamente medio país se les fue en contra, porque eso es lo que decían los medios de comunicación, es que van a quebrar el Nariño, van a quebrar al Caquetá, porque no llega la comida, porque tal, y no pasa lo mismo ahora, que resulta que la carretera al llano está cerrada, y ¿producto de quién? De los gremios, de los contratistas, del gobierno nacional, y ahí sí nos dicen, pobrecitos los señores del llano, ¿quiénes son los culpables? Entonces, esos medios de comunicación, y así ha sido un debate que aquí el director ha promovido siempre, cómo lograr democratizarlo, porque ¿a quién pertenecen los medios de comunicación? ¿A quién pertenece el diario El Tiempo, Caracol, RCN? ¿A qué le juegan? A desinformar, a generar opinión sobre ciertas cosas y a condenar a otros. Entonces, sí, empecemos por eso, por generar en las redes sociales información apropiada, por generar educación en las bases para que podamos movilizarnos y sobre todo al derecho a la democracia, a participar, que es lo que todos reclamamos. Yo les quiero hacer una pregunta a ustedes dos para que intenten una respuesta que obviamente no será acabada, y es, en Colombia, los colombianos, en el marco de los países andinos, hay que reconocerlo autocríticamente, tenemos como una especie de tendencia a mirar por debajo del hombro
a los ecuatorianos, a los bolivianos, a los peruanos, porque los consideramos los más indiecitos de los andinos. Ahora a los venezolanos. Y a los venezolanos. Pero yo me hablo más que todo de los países andinos. Y siempre han considerado, no, es que esos, los indiecitos de allá. Y sucede que esos indiecitos de allá, en Ecuador, han destituido y encarcelado presidentes. En Perú han destituido y encarcelado presidentes y han destituido al fiscal general del país. En Bolivia, igualmente. Y en Colombia, eso no puede pasar. En Colombia hay como una especie de dique de contención que hace absolutamente inaccesible la justicia y el poder de la ciudadanía a ciertos sectores de poder. ¿Por qué en Ecuador y en Perú, si es que son de verdad más atrasados que nosotros, allá sí se puede y aquí no se puede? Luis Gabriel y Orlando. Mire, yo creo que ese es un problema estructural y de cultura política que nos han intentado generar a los colombianos. A nosotros nos han mentido desde la escuela y nos han dicho que nosotros somos una de las democracias más estables de Latinoamérica, cuando es una gran mentira. Y la gran mentira se enfoca en que nosotros, por ejemplo, nunca hemos cerrado el Congreso de la República o que nunca ha caído un presidente. Pero si nosotros nos vamos al fondo del asunto, lo que encontramos realmente es que nosotros somos la inestabilidad constitucional más grande de Latinoamérica. Nosotros hemos tenido constituciones, las que usted se imagine, guerras civiles y problemas internos desde nuestra época de poscolonización. Entonces es la gran mentira. La gran mentira es que nosotros seamos un Estado que tiene una democracia estable. Carlos Gaviria, hablaba y decía que nosotros lo que teníamos era una pseudodemocracia. Es decir, instituciones que se mostraban democráticas, pero que por dentro eran una falsedad total. Y yo creo que eso es lo que a nosotros nos lleva a mirar por encima del hombro a los demás, desconociendo nuestra propia Constitución. Si ustedes la leen, en los primeros artículos dice que nuestro objetivo como Estado es luchar por la integración de Latinoamérica. Es decir, que nos unamos en torno a propósitos comunes. Pero cuando alguien habla sobre ese tema, aquí se rasgan las vestiduras. Y aquí dicen que no, que eso es imposible. Bajo ese manto de falsedad, nosotros nos estamos hundiendo dentro de nuestras propias crisis. Pero aparentando, precisamente, que estamos bien. Entonces hoy sale el presidente Duque y lo hizo el presidente Uribe y lo hizo el presidente Santos a mostrarse ante el mundo como una economía creciente, pujante, que tiene gente que quiere hacer cosas, cuando internamente estamos en las crisis absolutas. ¿Qué es lo que no han hecho ellos? Entonces, si usted mira Perú, si usted mira Ecuador, si mira Bolivia, se dedicaron a defender su soberanía y a tomar decisiones internas. Entonces, antes de venderse como un proyecto exitoso, decidieron aplacar sus propias crisis. Y eso es lo que está generando que los países muestren mucho más progreso que Colombia. Pero sobre el otro punto, y por eso hago el énfasis en lo que significa la importancia del mandato popular y lo que significa la presión social, nosotros cuando parecía imposible, el tema de las bancadas minoritarias más la presión ciudadana y todo el tema de redes sociales, sí generó que nosotros logremos que haya una crisis institucional en la Fiscalía y que el fiscal en determinado momento haya dado un paso al costado. No lo lograron sacar, pero la presión fue tal que tuvo que salir cuando era inamovible. Él aprovechó el huequito y salió. Claro, pero esa presión termina generando. Llegará el momento, por eso digo, nosotros tenemos que pensarnos hacia dónde vamos, claro, y democracia totalmente, democracia tiene que ser, porque este país, si realmente quiere dar un paso hacia adelante, tiene que tener una crisis. Si nosotros seguimos bajo ese manto de que estamos bien, que tal vez no estamos tan mal, seguimos aguantándonos todo lo que nos impongan. Pero en el momento en que haya una crisis verdadera, tienen que tomar decisiones. Muy bien. No, pues, esa pregunta requiere una reflexión muy grande y mirar largos periodos de la historia colombiana. Pero fundamentalmente yo diría que es el tema de la exclusión, el tema de la desigualdad, porque aquí hay unas grandes élites poderosas que han dominado a sectores de la población y no han permitido que se organicen. Pero, digamos, producto de ello,
la violencia en Colombia. O sea, yo creo que a diferencia de otros países, aquí hemos tenido una violencia muy grande generada desde el mismo Estado, digamos, desde las Fuerzas Armadas, desde la aparición de las guerrillas, desde el paramilitarismo. O sea, la violencia no ha permitido que Colombia se consolide como tal. Por eso es importante hoy profundizar la JEP y lograr los acuerdos de paz se consoliden y la movilización del ELN para lograr entrar en el marco de la civilidad. Pero algo que le ha hecho mucho daño a Colombia es el tema del narcotráfico. Comparado con otros países, el tema del narcotráfico ha sido nefasto porque ha generado una cultura aquí del robo, que ha acabado con la ética, o sea, el soborno, con los medios de comunicación, con los funcionarios, con todo. O sea, el narcotráfico ha deteriorado absolutamente todo. Y lo otro es que aquí en Colombia, lo decía ahora, hay una... digamos, nosotros nos mantenimos unidos al imperio norteamericano, o sea, nuestra dependencia de Norteamérica y ese tema del enemigo interno, o sea, creer que todo el que se opone al sistema es comunista y hay que eliminarlo físicamente. Esos son los protocolos que nos impusieron Estados Unidos, o sea, el enemigo interno. Por eso la organización de las guerrillas. Entonces, esos elementos no han permitido que Colombia se consolide una democracia. Y hoy hay que partir de que el ciudadano, hoy que está mal informado, pues se sienta bien informado. A veces el mismo pueblo nuestro es más conservador y más retrógrado que los mismos dirigentes. O sea, ahí hay que empezar por una cultura hacia abajo, o sea, cómo formar a la gente, porque la gente, lo que sean ahora, o sea, la gente se toma por pecho propio. O sea, aquí, ¿por qué la gente es uribista? ¿Por qué la gente es centro democrático? ¿Por qué los pobres, que están más en la olla, más llevados, son uribistas y defienden las posiciones de Uribe? Porque no han entendido qué está pasando en Colombia, cuando deben estar en el otro lado. Pero es que esos medios de comunicación le han hecho mucho daño al país. Entonces, de verdad que son muchos elementos, pero hay que empezar por la acción política, por la transformación democrática, por la educación, por seguirnos movilizando. Y por supuesto, en ese Congreso de la República hay que seguir dando las peleas, pero yo creo que hay que elegir a otros. O sea, todo parte de hoy de lograr que elijamos a distintos y no a los mismos que hemos elegido por siempre. Y hay que hacer una reflexión muy básica para tener en cuenta qué es lo que se estaba apoyando. Mire, a Santos lo criticaban por las reformas tributarias, pero llegó este candidato que hoy es presidente a decir que no iba a hacer una reforma tributaria por nada del mundo. Le cambiaron de nombre, le hicieron ley de financiamiento y al final le pusieron una nueva reforma tributaria que hoy le está afectando el bolsillo. Le dijeron que iban a reformar el tema de los acuerdos de paz y le mintieron a la población, y al final lo que hicieron fue un desgaste institucional de aproximadamente 1 año y medio para al final terminar haciendo lo que ya estaba. Es decir, el presidente llega, intentan tumbar la ley en el Congreso, la tiene que firmar a regañadientes, la objeta a regañadientes, termina dándole una orden para firmarla. Es decir, se hubieran evitado ese 1 año y medio precisamente para evitar lo que estamos viendo, para un resultado igual. Entonces, le mienten con la paz, le mienten con la reforma tributaria, le dicen que le van a dar más empleo, que van a acabar con la guerrilla, que no van a apoyar más el terrorismo, y cuando nosotros damos una vuelta a la página, es como si hoy estuviéramos en el 2006, otra vez, bajo las mismas lógicas, bajo las mismas políticas. Miren, el glifosato, los falsos positivos, la misma historia del 2006. O sea, lo que habíamos avanzado, hoy no lo están retrocediendo, pero nosotros lo estamos aplaudiendo. Nos han mantenido durante muchos años en el odio, o sea, la división interna del pueblo colombiano, por ejemplo, con la muerte de Gaitán o el asesinato de Gaitán, el enfrentamiento entre liberales y conservadores. Y yo diría que un papel muy importante que ha jugado también aquí la iglesia colombiana, ¿no? Porque la iglesia colombiana se ha puesto a favor de los gobernantes, ¿no? A favor del servicio, no del pueblo como debía hacerlo, y no hablo de toda la iglesia, por supuesto, sino de los jerarcas, pero esa mayoría de la iglesia que también condenaba que eran ateos, que eran comunistas. Ese tipo de estigmatización que ha hecho la iglesia, sobre todo las altas jerarquías, ha jugado un papel importante en Colombia, y yo digo, nos han puesto a dividirnos en medio del odio y en medio de la violencia. Muy bien, amables televidentes, el tiempo se nos ha acabado. Hemos tenido la oportunidad de conversar con Luis Gabriel Rodríguez y con Orlando Riascos a propósito de un tema que aparentemente es de coyuntura, pero que nos lleva a hacer una mirada a la estructura institucional del país. ¿Cómo es que se maneja el poder en Colombia, el poder político? ¿Y por qué los ciudadanos estamos o de espaldas a cómo se maneja o apoyando el cómo lo están manejando por simple ignorancia y por simple dejadez democrática, si así se lo puede decir? El llamado que no nos cansaremos de hacer desde este canal y desde este programa es a la formación de ciudadanía.
Sin ciudadanos no hay democracia, aunque haya poder político. Sin ciudadanos no hay Estado de Derecho, aunque hayan entidades e instituciones políticas. La ciudadanía se ejerce si usted tiene información y formación básica que le permita ser consciente de qué es lo que está promoviendo o qué es lo que está deteniendo. Pero si usted no se forma, si usted no le pone cuidado a qué ocurre con la política a diario, usted termina preso de este círculo vicioso de un camino sin fin hacia el infierno, de los peores escenarios. Porque lo que usted debe entender, mi querido conciudadano, es que la política se acuesta con usted en la almohada y se levanta con usted en las cobijas. Aunque usted no crea, cuando usted se va a dormir a las 9, 10, 11 o 12 de la noche, todos los días, va a dormir dependiendo de cómo ha vivido. Y ese de cómo ha vivido tiene mucho que ver con cómo se ha agenciado el poder, en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo ambiental, en lo educativo, en lo de vivienda, en lo de salud, es decir, en todos los ámbitos de la vida. Si usted hoy tiene mejor o peor calidad de vida, eso tiene que ver con la política. Si usted hoy tiene mejores posibilidades para sus hijos o peores, eso tiene que ver con la política y por lo tanto con los políticos. Así que por favor, estamos a 3 meses, 4 meses de elecciones a alcaldías y a gobernaciones, a consejos municipales y a asambleas departamentales. En estas elecciones de octubre tenemos que volverlas a convertir en un gran referéndum democrático. Es salir a escoger nuevos concejales, gentes preparadas, nuevos diputados, nuevos alcaldes, nuevos gobernadores que oxigenen el país desde la base local, porque ya entendemos que el país sí sigue manejado desde los hilos del poder de Bogotá hacia las capitales y hacia los municipios, no va para ninguna parte. El país hay que desarrollarlo a partir de generar crisis ciudadanas, porque los ciudadanos comenzamos a volvernos empoderados de la política. Ese es su papel. Piérdale el miedo a participar, pero por favor, infórmese y fórmese. Colombia es suya, no es de los políticos. Buenos días. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social. Corporación Cívica Daniel Guilar Secán. Formamos y producimos por Colombia.